¿Cómo están, banda? Sean bienvenidos al Podcast Perdido, un espacio dedicado a lo más turbio de la cultura mexicana, lo más extraordinario del fenómeno ovni, los casos paranormales más aterradores, los crímenes y criminales más escandalosos y lo más extraordinario de las conspiraciones. Todo esto visto desde un punto de vista escéptico, pero sin cerrarle las puertas a lo extraordinario. En este podcast queremos creer, pero tampoco nos vamos a tragar lo primero que nos pongan enfrente, mano. Pero antes de empezar, déjenme presento. Mi nombre es Adrián Sin Color, aunque lo que más tengo son giotes. Lo que más tengo es color y a mi izquierda o derecha mi compañero de podcast, el CPU de este podcast, el ojo rojo que todo lo ve, el monstrólogo que no tiene giotes, pero sí pie de atleta. Luis Avilés, ¿cómo estás? Fíjate, me gustó tanto cómo me vestí la semana pasada que yo me vestí igual. Sí, yo también decidí repetir OVNI. Ándale, porque somos bien aesthetic. Y eso sonó que soy un viejo. Como dicen los chavos. Sí. ¿De qué nos vas a hablar hoy, mano? Fíjate, el 1 de julio de 1976, una chica alemana de 23 años perdió la vida en Baviera. Oh, que la chingada. Luego de 11 meses y 67 sesiones de exorcismo. ¿11 meses? Y 67 sesiones de exorcismo. Wow. La chica estaba siendo poseída por Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Hitler, Nerón y unos cuantos demonios más. No mames. Luego de la muerte de la chica, la autopsia determinó que tenía neumonía, anemia, se había roto los ligamentos de la rodilla derecha, además de tener una fuerte desnutrición y deshidratación porque solo pesaba 30 kilos. No mames. Este caso abrió un fiero debate sobre la libertad religiosa en Alemania y hasta dónde tienen derecho los padres para decidir sobre el cuerpo de sus hijos y cuándo debe de intervenir el Estado. Este capítulo me va a gustar. Esta semana te voy a contar la historia del exorcismo de Anneliese Michel. ¿Por qué me suena el nombre de esta muchachita, cabrón? Anneliese Michel, Ajá. o el exorcismo de Anneliese Michel, Uh-huh. es el que en 2005 se hizo la película El exorcismo de Emily Rose. Uh-huh. O sea, la película está basado en este exorcismo. En este caso. Ok, sí, Obviamente es una película buenísima, se las recomiendo, váyanla a ver, porque te plantea realmente cómo es un exorcismo o qué es lo que pasa cuando un exorcismo es mal ejecutado. Sí. ¿No? Dentro de la película, aquí el caso de Anneliese Michel es un poco más sencillo, pero en la película te dicen... Profundiza, ¿no? Profundiza. Por ejemplo, una de las cosas de las que te habla la película es que cuando los curas dicen que Emily Rose hablaba otras lenguas, la defensa dice sí, pero ella asistía a la universidad y en la universidad el camino que ella tomaba de sus clases a su dormitorio había un kiosco donde estaban anunciadas diferentes actividades. Entre las actividades que estaban anunciadas había letreros que decía que se daban clases de hebreo, de latín, de... Ok. Entonces dicen, es posible que ella haya tomado esas clases. Ok. Aquí vamos a ver las diferencias entre como que la creencia del exorcismo y lo que puede ser algo real. También hablamos un poco de este tipo de los procedimientos en el capítulo de exorcismos, todo lo que tienes que saber, ¿no? Sí, búsquenlo en el podcast perdido, échenselo, está interesantísimo. Arráncate. Otra de las cosas que te dice, que vimos por ejemplo en ese capítulo, es que te dice que una de las cosas que se tienen que hacer primero para determinar si una persona está poseída es primero sacarla del lugar en el que se está presentando la posesión para ver si la entidad se encuentra en la casa o realmente está dentro de la persona. Ajá. Otra de las cosas que la verdadera Anneliese llegó a presentar es la aversión a cualquier cosa religiosa. ¿No? Mira, vamos a ver qué pasa aquí con, arráncate. con el caso. Anneliese Michel nace el 21 de septiembre de 1952, por eso lo estamos echando esta semanita.
en Liebfing, Baviera, en la Alemania Occidental, en el seno de una familia extremadamente católica. Cuando Mitchell tenía 16 años, sufrió un ataque de epilepsia, su primer ataque de epilepsia, fue hospitalizada y diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal. Todo esto, aunado a todo esto, Annalise cayó en una fuerte depresión, porque ya esto le impedía realizar sus actividades comunes. Además de que por la misma insistencia de la madre, que era sumamente católica, le empezaba a inculcar que todo esto tenía que ver con cosas religiosas. Ahorita vamos a entrarnos un poquito a eso, ¿no? Ajá. Entonces, por esta misma situación, fue hospitalizado en un psiquiátrico en Wolfsburg, ahí mismo en Alemania. Ya para 1973 salió del hospital y se atendió en su casa, bajo el constante dominio de su madre, que a pesar de que la familia era muy religiosa, la madre era la que estaba más metida en todo este desmadre. Y es por eso que se cree que Annalise, derivado de su juventud y todo, y el insistente dominio de su madre, se cree que es cuando empieza a volverse intolerante con los objetos religiosos. Ok. Entonces, A mí me pasó. entonces esto es, todo esto pasaba en su cantón, todo esto pasaba en su casa, incluso empezaba a oír voces, y con el tiempo esta condición solo empeoró, y llevándola a querer terminar con su vida en varias ocasiones. Es que la represión religiosa yo creo que es de las más brutales, güey, cuando la ejerces en la juventud de alguien, ¿no? Y luego en personas que tienen depresión, pues Sí, es sí, sí. todavía más... Más cabrón, sí. Ajá. Todo lo que es la información de salud mental es algo que, por ejemplo, aquí en México no se atiende mucho y está hasta cierto punto estigmatizada. Sí, claro. Ahora imagínate en una Alemania de los 70, en la Alemania occidental de los 70. De los 70, güey. Ajá, sí. Entonces, pues Está es cabrón. algo que se vuelve muy, muy cabrón. A pesar de tener una condición médica y ser tratada con medicamentos, su familia, principalmente su jefa, creía que estaba poseída. Así que la llevó con varios sacerdotes para que le hicieran o que le practicaran un exorcismo. Pero pues obviamente como su condición era médica, todos la mandaron a la chingada. ¿No? En 1975 la condición de Annalise empeoró, ya que su familia le quitó los medicamentos, argumentando, pues ya sabes, ¿no? Que está poseída y que no necesita medicina. Híjole, y es que en el capítulo de exorcismos que tenemos en el canal, mencionamos que una de las primeras cosas que tiene que hacer un exorcismo es verificar si está bajo tratamiento médico, güey. Está cabrón. Y sabes qué es lo más curioso, que a partir de este caso de Annalise Mitchell es que se establecen esas normas. Ajá. Se establecen las normas de que debe de verificar que no esté bajo tratamiento médico, que no tenga una enfermedad mental, y en dado caso que se llegue a realizar el exorcismo, debe de estar un médico capacitado. Exacto. Es que en este caso todo salió mal. Y todo eso se establece después este del caso, ¿no? exorcismo de Annalise Mitchell. Va, sigue. ¿No? Entonces, luego de que pues, le quitan los medicamentos y después de mucho buscar, por fin encuentran a Ernest Halt y a Arnold Renz, dos sacerdotes que obtuvieron el permiso del obispo local para realizar el exorcismo. El párroco Ernest Halt era considerado un experto en esto de los exorcismos. Así que este güey fue el que dijo que Annalise reunía las condiciones suficientes para considerarse poseída. Y consiguió el permiso de las autoridades eclesiásticas para realizar el exorcismo siguiendo el ritual. Ok. Pues este cabrón fue el que... Ahora, mucho se ha hablado de... Ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? De gente que hace exorcismos. Que civiles, por decirlo de alguna manera, dicen, no, es que yo hago exorcismos, yo hago curaciones, yo hago liberaciones. Carlo Cotrejo. Ajá, sí, y muchos otros que ya nos han dado nombre del individuo que no voy a nombrar porque me parece un pendejo. Pero bueno, todo esto viene, el rito del católico para el exorcismo formal es llamado exorcismo mayor. En ese capítulo incluso yo les comenté cuáles son los exorcismos menores. Ajá. ¿No? Pero bueno, el exorcismo mayor se encuentra en el Titulus 11 del Rituale Romanum, titulado De Exorcidansis Obsessis a Demonium, instaurado por el Papa Pío XII en 1952. Ok.
a partir de un rito que tenía más de 400 años de existir. Ujú. Pero ya digamos que aquí fue donde se establece, ¿no? Ujú. Durante las sesiones, Annalise manifestó estar poseída por 6 demonios diferentes: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote excomulgado llamado Valentín Frischmann, Ujú. un güey que fue expulsado de la iglesia pues por borracho. Ok. Dudo mucho que en Alemania hayan excomulgado a alguien nada más por borracho. Pero hay que ver. Digamos que este es en el siglo XVII, fue expulsado y excomulgado Ujú. por borracho, por viejero, por Sí, desmadroso. sí, era obvio. Pues por eso, ¿no? Bueno, pues antes de estas sesiones, Annalise ya se había chingado su rodillita, la rodilla derecha, por estar todo el puto día haciendo genuflexiones. La genuflexión es cuando te arrodillas con la pata Ujú. ante imágenes religiosas. Ok, o sea, tenía ya una afectación en su rodilla por Ah, hacer esa flexión. si se has visto que en las iglesias se supone que tú no puedes salir dándole la espalda al altar. Sí, te Tienes que agachas y te hacer una hincas. pequeña Ajá. genuflexión, así con bajar una patita y ya después te sales. Ajá, sí, en el Entonces, catecismo te obligan a hacer esa sí, sí, madre. sí, ella iba a ser muy buena católica, pero se chingó su rodillita. Ok, ok. Según los, según los archivos del caso, hacía esto hasta 600 veces al día. Es como no se va a chingar su rodilla, güey, con eso, Sí, sí, cabrón. sí. Se le acabó su juguito de rodilla. Ujú. Entre las evidencias que utilizó Ernest Hall para someterla a un exorcismo fue que durante días se metía debajo de la mesa y se ponía a ladrar como perro, y mordía a la gente, a los padres, incluso al propio sacerdote le llegó a dar una pinche mordida en la pata. Ok. También dijo que comía arañas, comía carbón, y que una vez le arrancó la cabeza a una paloma, así, de una mordida a la Ozzy Osbourne, Ajá. ¿no? También dijo que el pájaro lo agarró ya en el patio, Ujú. y en el patio dejaba sus heces como un perro, y luego pues lo que suele hacer el perro también, comérsela. Y que todo el chingado día se pone a estar gritando ahí en el patio. Ok. Y todo esto es lo que utilizó el sacerdote Ernest Hall para que le aprobaran el exorcismo. Rayos. Ok. Durante casi un año la tuvieron en un cuarto de la casa, amarrada, en algunas ocasiones hasta encadenada. Ujú. Y pues obviamente no la alimentaban por días, hasta que pues de plano su cuerpo no aguantó más y murió. Luego de la muerte de Annalise, el sacerdote Ernest Hall y el otro pendejo, Harold Renz, que no hizo nada para evitar este desmadre, Sí. fueron declarados culpables de homicidio por negligencia. Es que es obvio, cabrón. A pesar de que estos dos güeyes presentaron los 51 registros de audio de los exorcismos en donde Annalise hablaba con la supuesta voz de estos demonios. Esos existen, están en YouTube. Únanse al grupo, quien perdió el podcast. Ahí les voy a poner algunos de los audios, no todos, porque son muchos. Obviamente están en inglés, pero se oye mucho la voz gutural. Sí, o sea, nada más, realmente nada más fingía. Híjole, es que aquí todo salió mal, güey. Desde que le quitan los medicamentos, o Desde el sea, momento en el que le quitan los medicamentos ya se todo fue se todo fue al al diablo. demonio. Yo creo que incluso los padres deberían de haber sido juzgados, ¿no crees? Ahorita llegamos a eso. Ay, ¿No te acuerdas que la semana pasada hablamos de zombies? ajá, ¿No? Una de las soluciones propuestas eran realizarle una lobotomía. ajá, Pero los padres, obviamente, pues después de una lobotomía quedan como zombies, ¿no? ajá. Pero los padres se negaron porque supuestamente Annalise lo que tenía era una posesión demoníaca. Ella no tenía problemas mentales, según los padres. Según los padres ultra religiosos, güey. Ok. Entonces, aquí está todo esto. Entonces presenta todos estos registros y en los que hablaba con voces así guturales, como dices tú, fingiendo la voz. Vamos a decir que sí. Se oye extraño, ahí les voy a poner para que lo vean. Pero como según su intención, bueno, no sirvieron de prueba y fueron condenados nada más a 6 meses de prisión. ¿Cómo nada más 6 meses, cabrón? Pero como según su intención era ayudar, la sentencia fue cambiada por 3 años de libertad condicional y una fianza que pagó Dios a través de las limosnas. Porque no creo que los güeyes hayan tenido Sí, lana no, para pues ¿de pagar. dónde, güey? ¿De su Infonavit o qué pedo? Güey, entonces no sufrieron consecuencias de haber
omitido una posible enfermedad mental y eso haya llevado a la muerte de una jovencita, cabrón, Así es. que sufrió durante Casi un año. 11 meses, güey. Y las fotografías, si podemos, aquí se las voy a ir poniendo, Ajá, o se las vas a ir poniendo tú, para que vean el deterioro de Annalise. El deterioro de Annalise. Esas fotografías son muy utilizadas en creepypastas, güey, y en videos de terror y todo ese pedo, pero es un caso real de un par de idiotas. Y aquí el problema de Ajá. este exorcismo no es tanto el hecho de que si es real o no la posesión, sino los medios que se llevaron a cabo para determinar si era o no. Ah, claro que O sí. lo que se hizo para tratar, entre comillas, de ayudar. De ayudar. Y es que es por eso mismo que este caso es el parteaguas para crear un protocolo de exorcismo, ¿no? Y uno de ellos es investigar que no tenga enfermedades mentales, que no esté medicada, que esto y que el otro. O sea, se hizo un protocolo porque todo salió absolutamente mal en esto. Torturaron a una morrilla por un año entero. O sea, ya ni la Inquisición, cabrón. Los papás de Annalise también fueron sentenciados a 6 meses de prisión. Ahorita 6 meses. Pero pues como ya habían sufrido lo suficiente, pues no los metieron al bote. Y se les perdonó. Pero es que ahí yo estoy bien en contra en ese tipo de sentencias porque ahí la única que sufre es la víctima, no esos güeyes, ¿no? Es como la clásica mamada que te dicen tus jefes, ¿no? Esto me va a doler más a mí que a ti. Así de, no, Cinto duele más. Esto me duele a mí, que es al que me estás pegando. Hijo de la verga. Pero sí, cabrón, o sea, qué sentencia tan pobre para una omisión tan grande, cabrón. 11 meses de tortura, güey. Al final de cuentas fue un homicidio. Sí, claro. ¿No? Para lo único que sirvió este caso, como dices, es que en 1984 se establecen las bases para los casos de exorcismo, que por lo menos haya un médico calificado y especializado asistiendo al sacerdote, y el sacerdote está obligado a obedecer las indicaciones del doctor. Es que con esa simple regla para exorcismo, güey, ya te liberas de muchos pedos. Esta niña estaría viva, güey. Entonces, cuando viene cualquier hijo de vecino y te dice, es que yo hago exorcismos. Sí, no, bueno, de entrada no, porque un exorcista calificado solamente sale del Vaticano, ¿no? Me parece ahora lo que están utilizando ya no es el término exorcismo. Ahora lo que te están utilizando es el término sanaciones. Sanaciones holísticas, sanaciones espirituales. Los que no utilizan el término exorcismo porque saben que hay un protocolo, güey, ¿no? Entonces, todo aquel que utilice sanación holística o sanación simplemente, te está haciendo... hay gente que ya incluso comienza a decir que ellos hacen liberaciones. Todo aquel charlatán que utilice estos términos te está haciendo un exorcismo sin seguir el protocolo, güey. Ojo, y es peligroso. No estamos diciendo tampoco, o sea, estos güeyes son charlatanes, ¿no? Pero no estamos diciendo que la iglesia también tenga 100% la verdad. No, pero al existir un protocolo evitas errores, güey. Aquí hay que darle, fíjate, soy yo, güey, un ponqueto, ¿no? Pero aquí hay que darle un punto a la institución religiosa que al menos le puso atención a esto y dijo, si se vamos a hacer estas mamadas, hay que hacer un protocolo y uno de los puntos fundamentales es tener un médico calificado a un lado, güey. Entonces, todo aquel que te haga un exorcismo con otro nombre como los que acabas de mencionar, pues es que lo están haciendo. Sanaciones, liberaciones. Todo ese tipo de pedos están mintiendo. Pues, están mintiendo y aparte están haciendo una práctica de mucho riesgo sin ningún protocolo, cabrón. Porque ponle tú que no sea una posesión como tal. Que váyanse al capítulo de los exorcismos. Ahí explicamos a detalle cuáles son las fases de una posesión demoníaca, cómo se va dando la infestación, cómo se va... Sí, o sea, los diferentes pasos. No es llegar y encontrarte a la morrita del exorcista, ¿no? Ajá, sí. Y tampoco, bueno, ahí se explica todo, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que dice la Iglesia Católica de este exorcismo? De este caso en particular. De este caso en particular, porque recordemos que este caso sirvió para establecer los protocolos, güey, para los exorcismos de la Iglesia Católica. Pues en esa época, ya después, acuérdate, esto fue en 1976 y en 1984 es cuando se establecen los nuevos protocolos. En ese lapso, lo que la Iglesia dice es que este caso, o lo que le sucedió a Annalise Mitchell, era parte del plan divino de Dios. Annalise Mitchell
Dios Dios permitió que Annalise Mitchell fuera poseída por diferentes demonios para enviar un mensaje. Se supone que ella, cuando empieza a tener todos estos síntomas, como sabemos, tuvo su ataque de epilepsia a los 16 años. Después estuvo internada en el hospital psiquiátrico hasta que cumplió los 19, 20 años más o menos. En esa época ella tuvo una visión de la Virgen María, que le preguntó si estaba dispuesta a sufrir por la juventud y los sacerdotes alemanes, y que si estaba dispuesta, este sufrimiento llegaría en forma de posesión demoníaca. Ok. Entonces, se supone, ya aquí es donde ya entra la iglesia a hablar de este caso, y es cuando la mamá decide o su familia decide sacarla de la institución psiquiátrica. Porque los ataques epilépticos, todo el problema de salud que tenía, digamos que una situación de epilepsia no es que se presente diario, se presenta constantemente este tipo de problemas, ¿no? No somos expertos en el tema, pero más o menos es lo que sucede, no es diario en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Entonces, cuando ella empieza a hablar de que tiene visiones con la Virgen, que casan en el canon católico que su familia tenía, sí, es cuando dicen, ya está curada, vamos a llevárnosla. Y es cuando se la llevan. Y gran error, cabrón. Y o sea, si la estaban tratando correctamente, bueno, dentro de lo que la época podría considerarse correctamente, porque también, güey, o sea, las instituciones médicas, incluso a la actualidad, dan mucho que desear, ¿no? Imagínate la que era entonces, pero vamos, al menos estaban echando un ojo. Así es. Entonces ya después, pues, se presentan durante el juicio se presentan los audios que grabaron los sacerdotes acerca del caso de Annalise, ¿no? Y con una voz demoníaca, si quieres llamarla así, los demonios decían, queremos salir de esta mocosa, no soportamos permanecer en ella más tiempo, se queda todo el día en la iglesia. Era lo que se escucha en la voz demoníaca de Annalise. Hasta los demonios estaban hasta la madre del pedo religioso de la mamá, güey. Y se escucha la voz del padre Ernest Halt en alemán diciendo, entonces salgan. Ya sabes cómo es el tono alemán, ¿no? Muy, muy brusco. Pero otra voz que se identificó como Judas Iscariote, que era uno de los demonios que estaban dentro de Annalise, responde, no podemos, porque él no lo permite. El que está arriba no quiere que la abandonemos, él quiere que nos quedemos. Según se escucha en los audios. En los audios, únanse al grupo que perdió el podcast, ahí los vamos a poner. Luego, sí, la voz de un güey que decía ser Lucifer le dijo al padre Halt, hoy en día casi nadie cree ya en la Inmaculada Concepción y en la iglesia. Hoy la mayoría cree que solo una comunidad, los modernistas, son los que están matando la iglesia. Cada vez más y trabajamos duro en ese. Tirando veneno, por esto la iglesia está siendo desacreditada. Hoy son pocos los que creen y son fieles a la iglesia y a sus enseñanzas. Ok. Eso suena más como un vaticinio, ¿verdad? El padre Arnold Renz, todo encabronado, le contesta, pues chinga tu madre. No. Le contesta, tú eres responsable de las herejías. Y Lucifer le respondió, sí, y aún tenemos más. Ok. Luego, Judas se metió al pedo y dijo, sí, y si la gente supiera lo que les espera, ya no dejarían de no ir a la iglesia, o sea, seguirían yendo a la iglesia. Estos modernistas son el resultado de mi trabajo, ya que me pertenecen. O sea, que todo el pedo ateo es producto también de este pedo, de Lucifer, ¿no? Y así hay muchos diálogos por el estilo en estos audios, ¿no? Y es principalmente de lo que habla el caso. Ahora, vamos a aterrizar todo esto un poquito más, ¿no? Este es el caso de Annalise Mitchell, ya vimos qué es lo que pasó, ahora vamos ¿qué opinas tú acerca de todo esto? Acerca de que los padres le quitaron la medicación por estar en su desmadre católico. El mismo gobierno pudo haber hecho algo y no lo hizo.
Pues sí, güey, o sea, no el mismo gobierno, güey, cualquier persona pudo haber hecho algo, cabrón, ¿no? Porque Un también se médico hubiera hecho establecieron, eso, hubiera hecho porque algo. también en Alemania, digamos en lo que cabía, se establecieron leyes para que ya no fuera, para que las cuestiones religiosas quedaran fuera de las cuestiones médicas. Y es que es como debe ser, güey, ¿no? ¿Cuántas religiones prohíben a sus súbditos operarse o tener transfusiones de sangre Los y todo propios ese pedo, testigos ¿no? de Jehová, ¿no? Nosotros tenemos familia muy cercana, tenemos familia cercana que están metidos en eso. Y ya llega a ser una cuestión tan sectaria, porque yo creo que a final de cuentas eso es, Ujú. en el cual les cambian tanto el pensamiento que, por ejemplo, nosotros que yo no me considero ateo, también la palabra me parece muy pendeja, Ajá, pero la gente que no cree o que tiene sus reservas, ajá. somos completamente alejados de esta parte Ajá, de la sí. familia, somos rechazados, somos todo eso, principalmente porque la iglesia es lo que Así se les los dice, ¿no? no pueden tener transfusiones, no pueden, básicamente no pueden operarse, Ujú. o sea, deben de solicitar el permiso a los hermanos, ¿no? Y aquí es donde se supone que el gobierno entra y establece leyes de seguridad para los menores, en el Sí, cual está por encima de la libertad de creencia la salud de los menores. la salud, Y ¿no? si los padres se niegan, ¿y qué ha pasado aquí en México? Hubo un caso, ¿no? Muy popular de un niño al que por un ritual así religioso le sacaron los ojos, ¿no? Ah, Algo sí, así, sí, sí, ¿no? ve lo que pasó ahí con el pobre niño. Ujú. ¿No? Y a pesar de que la familia terminó en la cárcel y todo eso, digamos que lo que hicieron fue tapar el hoyo una vez muerto el chamaco. Sí. Porque este caso con el muchachito se venía presentando constantemente se presentaba Ujú. el desmadre hacia el niño. Me parece que era en Naucalpan. Lo pudieron, una vez más en Naucalpan, güey, lo pudieron haber evitado si hubieran prestado la atención a todo lo que antes, lo que pasó antes, El ¿no? niño hablaba de lo que le estaba pasando en su casa y todo, pero supuestamente las autoridades escolares decían que en ese tipo de cosas ellos no se podían involucrar. Que porque era un pedo religioso. Ajá, y Y, familiar principalmente, que no tenía nada que ver con las instituciones. ajá, Entonces aquí es donde, en este caso, eh, digamos que no entendieron bien lo que tiene que ver con una escuela laica, ujú, porque era lo que argumentaban. Pues es que somos una escuela laica, no nos podemos meter en pedos religiosos. sí, Pues no, güey, pero si estás viendo que el chamaco llega maltratado y todo el desmadre, ¿por qué no hacen nada? ajá. Y más o menos esto se establece en Alemania en esa época con lo de Annelies Mitchell. El problema es que cuando le sucede esto a Annelies, ya que muere, tenía más de 20 años, tenía 23 años. Sí, güey, es que fue un chingo de tiempo. Primero, todo el tiempo que pasó, pues sufriendo todos estos malestares, todo ese pedo, ¿no, güey? Una vez que la meten en la institución médica, a la institución mental, la medican, después le quitan el medicamento, de ahí, pum, un año en lo que la deterioraron. Es que las fotos son brutales, güey. También el caso del niño es brutal. A lo que voy con esto, güey, es que eh, como que muchas sectas utilizan esta parte de la ley, ¿no? De libertad religiosa para justificar mamadas, ¿no? No hace mucho acaban de encarcelar al bastardo de la luz del mundo, ¿no? No sé si. Y ese güey se excusaba con la religión para cometer todos sus crímenes horribles, ¿no? Y el problema es que lo peor de este caso de la luz del mundo es que hay que tener mucho cuidado, porque ahí siguen. Y Siguen. no solo siguen ahí, hay gente de la política, de los partidos políticos, que forman parte de esta institución religiosa. Sí, de la luz del mundo, güey. Hay que tener cuidado con esa pinche secta de porquería, güey. Y, híjole, es que las omisiones... el caso de este exorcismo fue tan escandaloso, güey, que creó un protocolo, ¿no, güey? Y así el Y protocolo... no solo fue un protocolo religioso, fue un protocolo institucional, o sea, en el gobierno. ¿Hasta cuándo puede el gobierno Meterse. involucrarse en toda esta situación? ¿Qué es lo que argumentan? Ajá. ¿Por qué los padres salieron libres? ¿Por qué no pasó nada? Porque todo lo que se generó a partir de este caso, de la protección del gobierno a los infantes o a los menores, efectivamente es para menores.
Y cuando Annalise Mitchell pierde la vida, ya no era menor de edad. Es verdad, es verdad, es verdad, sí, sí. Ella sufría todos estos episodios de niña, Ajá. pero una vez que interfieren Pero ya estos cuando güeyes... pasa el exorcismo y muere, tiene 23 años. Pero es que yo siento que también deberían de ser un poco responsables de ese pedo, güey. Esto me hizo recordar también, ya estamos desviándonos un poco del caso del exorcismo, pero es parte de... cuando el estúpido de Carlos Trejo, güey, hizo un exorcismo, el exorcismo por el cual, ¿cómo se llama? Adame lo mete a la cárcel, supuestamente, güey. Se hace todo el desmadre ahí con... Pasa porque la familia sí declara, o sea, la familia o sea, la familia se prestó como a este circo, pero después... Pero porque este güey les espera, prometió eso voy. que... De repente se puede cuestionar a la familia, ¿no? Es que la familia, ¿por qué permitió que este idiota hiciera un exorcismo? A ver, tienes una persona enferma y quieres ayudarla, llega un güey a ofrecerte ayuda, ¿no? Este güey a base de engaños les dice, yo los voy a ayudar y todo el pedo, les hace un exorcismo ilegal y se mete en tal pedo que la televisora lo abandona y él tiene que vender cantones y coches y todo ese pedo, porque fueron un buen parecito de milloncitos los que le sacaron, ¿no, güey? Y este güey obviamente nunca tuvo a un médico a un lado, como dicta el protocolo religioso, porque si hubiera habido un médico calificado a un lado, el médico le hubiera dicho, no, güey, aquí hay un pedo de enfermedad mental, ¿no? Que era lo que tenía esta niña. Hay muchos paralelismos entre el caso de este exorcismo que se acabas de relatar y la estupidez que hizo Carlos Trejo. Y muchos casos existen. Más popular, los ¿no? propios Warren. Los Warren también hacían exorcismos y en ningún momento metían un médico, güey. Porque otra de las cosas, los Warren decían, es que son los demonólogos avalados por el Vaticano. El Vaticano no avala demonólogos, ellos ni siquiera tienen protocolos para los exorcismos. Y ellos avalan exorcistas, güey. Pero no demonólogos. Ajá. Demonólogo, pues yo soy monstrólogo, que más o menos conozco de monstruos. Ajá, o sea, realmente no sería eso todo. Y para esto, como te comenté hace rato, existe el ritual, que es el ritual mayor del exorcismo, y está en el Titulus 11, es que no sé cómo se dice 11 en latín, Titulus 11 del Rituale Romanum, y se llama De Exorcisantis Accession of Demonius, instaurado por el Papa Pío II en 1952. Esto es canon en la Iglesia Católica. Que son los que se encargan de hacer todo esto. Y uno de los puntos fundamentales es verificar que no tenga enfermedades mentales y que haya un médico para cuidarse las espaldas. En caso de que sí se tenga que someter a exorcismo, debe de haber por lo menos un médico especialista. No porque la iglesia sea muy buena, sino porque no son estúpidos, güey. No van a estar perdiendo dinero porque un montón de improvisados van a empezar a hacer exorcismos. Pones el protocolo no para cuidar al afectado, sino para cuidar tus intereses monetarios. Y estamos de acuerdo que si hay una institución que cuida sus intereses monetarios, es el Vaticano, güey. Entonces, si nos vamos tomando en cuenta este punto de vista, güey, el protocolo es efectivo porque se mete directamente con el dinero del Vaticano, ¿no? Follow the fucking money. Entonces, es efectivo no por el bien de la sociedad o del afectado, sino por el bien de los intereses del Vaticano, ¿no, güey? Es por eso que es muy importante que si alguien va a realizar un exorcismo, esté un profesional de la salud a un lado que va a avalar si es un caso peculiar o si es un caso que se puede investigar de manera médica, ¿no? Y el sacerdote está obligado a seguir los protocolos del médico, güey. Si el médico dice, no, güey, está teniendo un ataque epiléptico, el padre debe dejar de hacer las chingaderas que está haciendo y permitir que el médico entre. El médico proceda, ¿no, güey? Pasó un poco con el de Ronald Hunkeler, ¿no? En donde se hicieron cientos de pruebas, lo sacaron de la casa, lo movieron, todo ese pedo, y se hizo un protocolo, y ahí sí procedió el exorcismo porque había peculiaridades que no embonaban dentro de la lógica de este protocolo, y funcionaron o no, pero existe el protocolo de Ronald Hunkeler, ¿no? Sí, el exorcismo de Ronald Hunkeler, para los que sean nuevos en el canal y no lo conozcan, tenemos ahí el video en el que hablamos del exorcismo de Ronald Hunkeler, y de su historia es de donde se basaron para hacer la película El Exorcista. Exactamente. Entonces, pues aquí Annalise Mitchell creó todo un parteaguas, o el caso de Annalise Mitchell ayudó a que se creara todo un parteaguas
tanto en instituciones de gobierno como en instituciones católicas, de qué procedimientos se deben de llevar y hasta dónde puedes permitir que los padres, dentro de su creencia, que la libertad religiosa interfiera en un pedo que podría ser médico, güey, para la protección del individuo. sí, digamos que algo así conocido no tengo ahorita yo el recuerdo. Lo que recuerdo es un caso del doctor House, en el que un pobre niño necesitaba un trasplante de hígado, me parece, una operación, y los padres se negaron. Entonces el doctor House lo que hace es una serie, pero vamos, está, digamos que aterrizado un poco a la realidad, ¿no? Lo que hace es que solicita la ayuda de diferentes instancias, abogados y todo el desmadre, y sin la autorización de los padres hacen la operación. Cuando los padres quieren demandar al hospital, llegan los agentes federales y los detienen por poner en riesgo la vida de un menor. Eso no solo pasa en Doctor House, pasa en ER, pasa en Grey's Anatomy, en todas las series de urgencias médicas tienen su capítulo de padres religiosos, ¿no, güey? Y aquí en México se presenta... Y lo tienen porque es real, güey. O sea, y aquí en México se presenta principalmente en casos de donación de sangre. ¿No? Pues cuántas veces todos los que fuimos a la primaria en los 80s, 90s recordarán al compañerito que en honores a la bandera no saludaba a la bandera. Ajá. Porque su religión lo prohibía. Ajá, y no hay pedo. No sé en qué parte decía, no saludarás a la bandera de México. Ajá, no, ¿en qué parte del Antiguo Testamento dice eso específicamente? Pero bueno. Sí, no irás cada uno a los tiene cumpleaños de tu familia. Ajá, no serás feliz ni de morrito, así dice, güey. Sí. Corintios 2:20. Sí. Pero vamos, lo decimos principalmente porque tenemos familia muy cercana, ajá, que la misma religión nos ha alejado de ellos. Sí. Pero bueno, no es reproche nada más. Se abrieron del cotorreo, ¿no, güey? Pero pues sí, güey. Está chingón que exista un protocolo, güey. Fíjate que yo y está chingón que, a pesar de mi repudio a la Iglesia Católica, esté de acuerdo en este proceso, güey, porque al menos es un proceso, güey. Pues es que a final de cuentas es para mantener la integridad de la persona. No tiene tanto que ver con deja tú lo religioso, no lo religioso. Están por lo menos, aunque sea de manera interesada, preocupándose por la salud de la persona, por el bienestar del menor principalmente. Y el bienestar de sus arcas, ¿no? Pero bueno. Sí, el caso de Annalise Mitchell, ahí está la contradicción, bueno, ahí está el problema, porque ella ya era mayor de edad. Y una familia súper religiosa. Una familia súper religiosa. Pues ya para finalizar, hay un video que los Mitchell dieron una entrevista en el 2005, en el que revelaron que genuinamente pensaban que Annalise estaba poseída. Y el video es una entrevista más o menos larga. Únanse al grupo, quien perdió el podcast, ahí se los voy a poner. Si no tienen o no utilizan Facebook, váyanse a nuestro canal secundario, clips del podcast perdido, ahí les voy a poner la entrevista. Y en esta entrevista la mamá es la que asegura que cuando Annalise murió, por fin fue libre. Se liberó de todo de toda esta posesión. Bueno, pues sí, güey, pues si hubiera seguido medicada también se hubiera liberado, pero bueno, son pinches mamadas religiosas de alguien que la cagó y la cagó profundamente. No se cansó de equivocarse, creo yo. No sé tú qué opinas. Absolutamente. Pues eso fue todo. ¿Quieres agregar algo más? ¿Qué te pareció este caso? Me pareció sumamente frustrante porque es algo que pudo haber salido bien y salió todo mal a tal grado que hizo que se hicieran reglas al respecto, güey. Imagínate qué tan grande fue la cagada que dijeron, bueno, está bien, pues ya se nos murió, pero mira, esto es lo que no se tiene que hacer porque aquí pasó todo, ¿no? Sin más por el momento, nosotros nos despedimos. No olviden, suscribirse, darle like, activar la campanita y comentar cada uno de nuestros videos. Eso nos ayudará ya mucho con el algoritmo. Y sin más por el momento, nos despedimos. Únanse al canal como Testigos Perdidos, Lost Army, La Legión Legión Perdida y Lost Army, en donde subiremos material exclusivo para ustedes. Y estamos teniendo dinámicas para regalarle cosillas. Para regalar cosillas, ¿no? Este fin de semana nos vamos a las luchas. A las luchas. Ya nos vemos, ahí si quieren vernos, pues ahí nos vemos. Ajá, bueno, pero no nos vamos a ir así nomás de barbas, ¿no? Nos vamos a ir porque dentro de la gente que está suscrita al canal,
hicimos un sorteo para regalar unos boletos para las luchas, sí, ¿no? nuestro queridísimo amigo Eric Mustaine. Mustaine, prácticamente el mecenas del podcast, nos hizo el gran favor de ayudarnos a regalarles a ustedes unos boletos y hacemos la rifa entre los suscriptores Bueno, ya la del canal. hicimos, creo, ¿no? Bueno, hicimos la rifa dentro de los suscriptores del canal, ¿no? Así que, sin más por el momento, yo me despido. Nos vemos el podcast perdido. Nos vemos la próxima semana. Adiós.